En un pequeño pueblo rodeado de montañas y vastos campos de cultivo, donde el aire fresco llevaba consigo el aroma de la tierra y el susurro del viento, vivir su vida en soledad no era fácil para un anciano llamado Federico. Su cabello blanco como la nieve y sus manos arrugadas contaban historias de trabajo duro y sacrificios a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de la riqueza de sus recuerdos, su corazón llevaba una carga pesada. Sus dos hijos, Javier y Mariana, habían crecido y se habían alejado, dejando atrás la casa de su infancia. Era un día como cualquier otro, cuando la tormenta se desató. Era una tarde gris y nublada, el cielo se oscureció y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Federico se encontraba en su pequeño jardín, cuidando las plantas que con tanto esmero había sembrado. Su mente vagaba entre recuerdos de tiempos felices y risas infantiles. De repente, el sonido estridente de un motor rompió la calma. Era Javier, su hijo mayor, quien llegó en su camioneta, un vehículo que parecía un símbolo de su éxito y su aparente desprecio por el pasado. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro familiar pronto se tornó en una escena dolorosa. Javier salió del vehículo con una expresión de desdén, como si el peso del mundo le hubiera caído sobre los hombros. Sin decir una palabra, se dirigió a su padre, quien lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. «Vamos, viejo», gritó Javier, su voz resonando en el aire frío. «Quiero hablar contigo». Federico sintió un escalofrío al escuchar el tono de su hijo. Se acercó, tratando de mantener la calma. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó con voz serena. Javier soltó un suspiro exasperado, como si cargar con la historia familiar fuera un peso insoportable. «Te lo diré de una vez, quiero mi herencia, ahora». La petición fue como un balde de agua fría que cayó sobre Federico. Su pecho se apretó y por un instante quedó paralizado, recordando los sacrificios que había hecho para criar a sus hijos, la dedicación que le había puesto a su educación y el amor que siempre les había dado. «Hijo, aún estoy vivo y gozo de buena salud», respondió el anciano, tratando de contener la angustia en su voz. «¿Por qué te preocupa la herencia en este momento?». Javier se cruzó de brazos, su actitud era fría y desafiante. «Porque ya es hora de que disfrute de lo que me pertenece. No tengo tiempo que perder esperando que te dé la gana de morirte». Cada palabra de su hijo era como un puñal en el corazón de Federico. La indiferencia y el egoísmo de Javier le resultaban incomprensibles. «Hemos sido una familia, ¿recuerdas?», dijo el anciano, intentando apelar a los recuerdos compartidos. «Tu madre y yo siempre hemos trabajado duro para que tú y tu hermana tuvieran un futuro». Pero Javier se desentendió de su padre. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si ya estuviera planeando cómo gastaría el dinero que creía que le pertenecía. «Eso es pasado, papá. El futuro es lo que importa, y necesito el dinero ahora». El anciano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordó las noches de insomnio, las preocupaciones que lo habían mantenido despierto, los sacrificios que había hecho. ¿Así es como su hijo lo recompensaba? ¿Con indiferencia y exigencias? No muy lejos de allí, Mariana, la hija de Federico, había llegado en su bicicleta, pero al ver la tensión entre su hermano y su padre, decidió no intervenir. En su corazón sabía que Javier había cambiado, que la ambición lo había llevado a un camino oscuro. Federico, con el corazón desgarrado, decidió que no podía permitir que su hijo se llevara lo que le había costado construir toda una vida. «No te daré nada hasta que me demuestres que realmente lo necesitas», dijo con firmeza, intentando mantener el control de la situación. Javier, furioso, dio un paso adelante. El desprecio en su mirada se volvió aún más evidente. «¿Qué sabes tú de lo que necesito? No estás en mi mundo, viejo. Tu tiempo ya pasó». El anciano sintió una punzada de dolor en su pecho, no solo por las palabras de su hijo, sino porque comprendió que la relación que habían tenido estaba hecha añicos. Las risas y las historias que habían compartido se desvanecían en el aire frío. «Siempre estaré aquí para ti, hijo, pero no a costa de mis principios», respondió Federico, con la voz temblorosa.
La herencia no es solo dinero, es el amor y los recuerdos que hemos construido juntos. Javier soltó una risa amarga. Amor, recuerdos, eso no paga cuentas, quiero mi parte. Sin embargo, antes de que la discusión pudiera intensificarse, Mariana se acercó, notando la tensión en el ambiente. Javier, esto no es correcto, papá ha hecho mucho por nosotros. Pero su hermano no escuchó, su mente estaba llena de ambición y rencor. No quiero más sermones, Mariana, quiero lo que me pertenece. La escena era desgarradora, un padre enfrentando la ingratitud de su propio hijo. Federico sintió que el vacío en su corazón se profundizaba mientras observaba cómo su familia se desmoronaba ante sus ojos. Las discusiones se intensificaron, el amor familiar se transformaba en un campo de batalla, y el anciano se sentía cada vez más impotente. A medida que las nubes se oscurecían más, una tormenta se avecinaba, reflejando el tumulto emocional que invadía a Federico. En el fondo, sabía que la vida siempre ofrece lecciones y que la justicia, aunque a veces tardía, puede llegar de maneras inesperadas. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando el suelo y lavando las lágrimas de Federico. Él cerró los ojos por un momento, tratando de recordar el sonido de las risas, de los días en que sus hijos eran pequeños y corrían por el campo, llenos de sueños y amor. Pero ahora, todo eso parecía un recuerdo distante, un eco perdido entre las sombras. Los gritos y las acusaciones continuaban, pero Federico, en medio del caos, supo que debía encontrar una manera de enfrentar esa realidad cruel. Quizás había algo que aún podía hacer, un gesto de amor que podría cambiar el rumbo de su historia. Con esa idea en mente, se dio cuenta de que, aunque sus hijos habían elegido el camino de la ingratitud, su amor por ellos nunca podría extinguirse. A pesar del dolor, Federico decidió que no se rendiría. La tormenta podría desatarse en su vida, pero él estaba listo para enfrentarla y encontrar la justicia que tanto deseaba. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar, y aunque el camino por delante parecía incierto, sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Mientras el cielo se oscurecía más y las primeras ráfagas de viento comenzaban a soplar, el anciano se preparó para lo que vendría. Estaba decidido a no dejar que la ingratitud de sus hijos definiera sus últimos días. Con una profunda respiración, miró hacia el horizonte, aferrándose a la esperanza de que la vida aún podía depararle sorpresas. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Federico sintió que el aire se le escapaba momentáneamente. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco ensordecedor, y el dolor de la traición se instaló en su corazón. Había pensado que su hijo había madurado, que entendía el valor del esfuerzo y la familia. Pero lo que estaba frente a él era un hombre consumido por la avaricia y la falta de respeto hacia el sacrificio que su padre había hecho a lo largo de los años. «Hijo, no es el momento de hablar de eso», respondió Federico con voz temblorosa, intentando mantener la dignidad ante la inminente tormenta emocional. «Hay tantas cosas que podríamos discutir, tantas cosas que he querido compartir contigo». «No me hables de sentimentalismos», interrumpió Javier, su paciencia agotada. «He trabajado duro para llegar hasta aquí, y tú sigues aferrándote a lo que te pertenece. Necesito mi herencia para invertir, para hacer algo de verdad con mi vida. No puedo esperar más». Federico lo miró, su decepción profunda como un abismo sin fondo. Recordó los días en que Javier era solo un niño, corriendo por el campo, lleno de sueños e inocencia. El viejo se sintió abrumado por la tristeza, como si el sol, que hasta ese momento había brillado en su jardín, se hubiera ocultado tras las nubes grises. «Javier, la herencia no es solo dinero, es el hogar que hemos construido, son los recuerdos que compartimos. No se trata de poseer, sino de valorar lo que hemos vivido juntos», dijo Federico, tratando de apelar a la razón.
Pero su hijo no escuchaba. La rabia y la ambición habían tomado el control de su mente. Se cruzó de brazos, mostrando su desdén. Valorar lo que hemos vivido juntos no me paga las cuentas, viejo. Quiero mi parte, ahora. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Federico, pero se las contuvo. En lugar de llorar, decidió que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por la familia que había intentado mantener unida a toda costa. Sin embargo, la angustia en su pecho crecía, y la soledad que había sentido en los últimos años parecía intensificarse. Javier, piensa en lo que estás diciendo. ¿Qué pasará con la casa, con la tierra?, preguntó, su voz llena de preocupación. Yo no tengo mucho tiempo. Necesito saber que todo estará bien. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso no tengo derecho a disfrutar de lo que me corresponde?, reclamó Javier, su tono agresivo. No tengo tiempo para juegos. Federico sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró a su hijo, quien parecía un extraño, un hombre que había olvidado todo lo que había aprendido en su infancia. La rabia se estaba convirtiendo en desesperación, y la tormenta que había comenzado a gestarse en su corazón se transformó en un torrente de emociones. Si es así como lo ves, Javier, no sé qué más decirte. La vida no se trata solo de recibir, sino de dar y amar. Pero si decides seguir este camino, tal vez no entiendas lo que realmente significa ser familia, dijo Federico, su voz temblando, pero firme. No te preocupes, papá, pronto lo entenderás, respondió Javier, y dio la vuelta para marcharse, dejando a su padre solo en medio del jardín, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Después de que su hijo se fue, Federico se sentó en una vieja silla de madera, observando el jardín que había cuidado con tanto esmero. Las flores, que antes parecían vibrar con vida, ahora parecían marchitas, reflejando su estado emocional. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca dejar que la amargura lo consumiera, de siempre buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros. La lluvia comenzó a caer, y con cada gota que tocaba la tierra, Federico sintió que su tristeza se intensificaba. En medio de su desconsuelo, recordó una carta que había guardado durante años, un testamento que había escrito cuando sus hijos eran pequeños. En aquella carta había plasmado no solo sus deseos sobre sus bienes, sino también las lecciones que había aprendido sobre la vida, el amor y la familia. Fue un momento de reflexión que le hizo darse cuenta de que debía actuar. Decidió que era el momento de revelar la verdad a sus hijos, y quizás, solo quizás, eso podría cambiar la dirección de sus vidas. Con determinación renovada, se dirigió a su escritorio, donde guardaba la carta. La abrió con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras que había escrito años atrás. Cada frase contenía su amor, sus esperanzas y, sobre todo, su deseo de que sus hijos recordaran lo que realmente importaba en la vida. Mientras leía la carta, una sensación de catarsis lo invadió. En ella había expresado su deseo de que sus hijos aprendieran a valorar no solo lo material, sino también los lazos familiares. Sintió que la tormenta fuera de su hogar no era nada comparado con el conflicto que se estaba gestando en su interior. Al día siguiente, amaneció nublado, pero Federico decidió que no permitiría que las nubes cubrieran su corazón. Llamó a Javier y Mariana, su hija, quien había estado ausente durante mucho tiempo. Les pidió que vinieran a la casa para hablar de algo importante. A pesar de las tensiones, sabía que debía intentarlo. Cuando ambos llegaron, les recibió con una calidez que había estado ausente en los últimos tiempos. Pero en su interior sentía un torbellino de emociones. «Gracias por venir», dijo, mientras los miraba a ambos con los ojos llenos de amor. «Quiero hablarles de algo que considero esencial». Mariana lo miró con curiosidad, mientras que Javier parecía impaciente. Federico tomó una respiración profunda y comenzó a leer la carta que había escrito años atrás. Las palabras fluyeron con fuerza, cargadas de amor y sabiduría.
Mientras leía, las reacciones de sus hijos iban desde el asombro hasta la incomprensión. Pero a medida que avanzaba, vio algo en sus rostros que no había visto en mucho tiempo. Una chispa de reflexión. Al finalizar, el silencio llenó la habitación. Federico sintió que la tensión se desvanecía lentamente, pero aún había un largo camino por recorrer. Las palabras de su corazón habían aterrizado en sus mentes, y esperaba que comenzaran a germinar. Ahora entienden por qué necesito que valoren lo que realmente importa, dijo, con la voz temblorosa. No se trata de la herencia, sino de lo que hemos construido juntos como familia. Javier, visiblemente conmovido, finalmente habló. Lo siento, papá, no había visto las cosas de esta manera. He estado tan concentrado en lo material que olvidé lo que realmente importa. Mariana, con lágrimas en los ojos, asintió. Finalmente, estaban juntos, y la posibilidad de redención se sentía tangible en el aire. El anciano se quedó en silencio, observando a su hijo con tristeza y una profunda desilusión. Las palabras de Javier resonaban en su mente, como un eco doloroso. La herencia, ese término que una vez había sido sinónimo de amor, de legado familiar, ahora se había convertido en una demanda fría y dura. Ante el rostro de su hijo, Federico recordó las noches sin dormir, las horas de trabajo en el campo, sus manos callosas que habían cargado el peso de la responsabilidad. «Hijo», comenzó, intentando encontrar las palabras adecuadas. «No hemos hablado de esto antes porque no creo que la herencia sea lo más importante. Lo que realmente importa es la familia, los recuerdos que hemos creado juntos». Javier lo interrumpió con un gesto despectivo. «¿Recuerdos?», replicó, su voz llena de sarcasmo. «Eso no paga las cuentas. Yo necesito dinero ahora. He estado esperando demasiado y no pienso quedarme con los brazos cruzados mientras tú te quedas aquí disfrutando de tu vida en lugar de hacer algo por mí». Federico sintió que el corazón le palpitaba con dolor. Era difícil comprender cómo su hijo, a quien había amado y enseñado, podía ser tan insensible. «Pero hijo, yo todavía estoy vivo. La casa, los terrenos, todo eso es parte de mí, de mi vida. No puedo simplemente entregarte lo que me ha costado construir», dijo Federico, esforzándose por mantener la serenidad en su voz. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto de impaciencia, tomó su teléfono y mostró a su padre un mensaje que había recibido de la empresa en la que trabajaba, en el que le avisaban de un inminente recorte de personal. «No tengo tiempo para tus historias, papá. Necesito dinero para mis gastos, para mi futuro. Los tiempos han cambiado y tú sigues aferrado a tus recuerdos. Es hora de que dejes de ser egoísta». Las palabras de Javier fueron como cuchillos que cortaban el corazón de Federico. Era el mismo hijo que había llevado en brazos cuando era un bebé, al que había enseñado a andar en bicicleta y a pescar en el lago cercano. Ahora, ese niño se había transformado en un hombre que solo parecía ver el valor en lo material. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Federico, pero no quería demostrar su debilidad. En su mente, un torbellino de pensamientos giraban, y muchas memorias de su propia infancia y juventud salieron a flote. Recordó cómo había crecido en una familia humilde, donde el amor y la unión eran más importantes que cualquier posesión. «Javier», dijo, buscando la manera de llegar al corazón de su hijo, «cuando yo era joven, mi padre me enseñó que el verdadero valor de la vida no está en el dinero ni en las cosas materiales, está en la familia, en los lazos que construimos. No quiero que pierdas eso». Pero Javier, con su mirada obstinada y fría, simplemente hizo un gesto de desdén. «No necesito tus lecciones, papá. Quiero mi herencia ahora», gritó, su voz resonando en la quietud del jardín. Federico sintió que el ambiente se volvía pesado, casi irrespirable. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, como si el cielo compartiera su dolor. A lo lejos, los truenos resonaban, un eco de la tormenta que se desarrollaba no solo en el cielo, sino también en su hogar. «Está bien, Javier. Si eso es lo que realmente quieres, hablaré con un abogado», respondió Federico, tratando de mantener la calma.
aunque su corazón se rompía por dentro. Javier sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Era la sonrisa de quien se siente vencedor en una batalla. Eso espero, porque estoy cansado de esperar. Con esas palabras, Javier se dio la vuelta y se marchó, dejando a su padre solo en el jardín, completamente empapado por la lluvia. Federico se sintió vacío, como si una parte de él hubiera sido arrancada. La casa que había construido con tanto esfuerzo, que había albergado tantas risas y recuerdos, ahora parecía un lugar de dolor y abandono. A medida que los días pasaban, la tristeza de Federico se convirtió en una sombra constante. Las noches se alargaban y él se sentía más solo que nunca. A menudo se sentaba en el viejo porche, mirando hacia el camino que llevaba al pueblo, recordando a sus hijos cuando eran pequeños, jugando despreocupados en el campo. Cada rincón de su hogar le susurraba recuerdos y la soledad se hacía más palpable. A veces, escuchaba las risas de Javier y Mariana en su mente, como una melodía distante que se desvanecía con el tiempo. Se preguntaba si alguna vez habían considerado cuánto había sacrificado por ellos. Una mañana, mientras revisaba viejas cartas y documentos, Federico encontró un sobre desgastado que había estado guardando durante años. Era un testamento, uno que había redactado en un tiempo de esperanza, cuando creía que sus hijos apreciarían lo que había construido. Al abrirlo, se dio cuenta de que había algo más que simple herencia. Dentro, encontró una pequeña carta escrita con su puño y letra. Queridos hijos, si alguna vez llegáis a leer esto, espero que entendáis que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o dinero. Lo que realmente importa es el amor que compartimos y los recuerdos que construimos juntos. Si algún día llegáis a sentir que lo material es más importante que lo emocional, recordaros que la vida es efímera y frágil. Aprended a valorar lo que realmente importa. Las lágrimas fluyeron por las mejillas de Federico mientras leía esas palabras. Comprendió que su amor por sus hijos no había disminuido, pero su deseo de ser respetado y valorado, sí. Con una nueva determinación, decidió que no dejaría que el egoísmo de Javier fuera lo único que definiera su legado. Tomó una decisión. Se dirigiría a la aldea y hablaría con un viejo amigo abogado para que lo ayudara a redirigir su testamento. Quería asegurarse de que si sus hijos no podían apreciar lo que había construido, entonces sería mejor que esas pertenencias se destinaran a ayudar a otros en su comunidad, en lugar de caer en manos que solo buscaban aprovecharse de su sacrificio. Federico sintió que la vida comenzaba a recuperar su color. Aunque no sabía cómo terminaría su historia, estaba decidido a que su legado no se convirtiera en un campo de batalla. La justicia, de alguna manera, debía prevalecer. En su corazón sabía que el amor familiar aún tenía el poder de sanar las heridas, aunque su hijo mayor pareciera haberlo olvidado. Así, con un nuevo propósito, Federico salió de su casa, dispuesto a enfrentar lo que vendría, no con miedo, sino con la esperanza de que algún día sus hijos recordarían lo que realmente importaba. Federico sintió que el aire se le escapaba momentáneamente. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco ensordecedor, y el dolor de la traición se instaló en su corazón. Había pensado que su hijo había madurado, que entendía el valor del esfuerzo y la familia, pero lo que estaba frente a él era un hombre consumido por la avaricia y la falta de respeto hacia el sacrificio que su padre había hecho a lo largo de los años. «Hijo, no es el momento de hablar de eso», respondió Federico con voz temblorosa, intentando mantener la dignidad ante la inminente tormenta emocional. «Hay tantas cosas que podríamos discutir, tantas cosas que he querido compartir contigo». «No me hables de sentimentalismos», interrumpió Javier, su paciencia agotada. «He trabajado duro para llegar hasta aquí y tú sigues aferrándote a lo que te pertenece. Necesito mi herencia para invertir, para hacer algo de verdad con mi vida. No puedo esperar más». Federico lo miró, su decepción profunda como un abismo sin fondo. Recordó los días en que Javier era solo un niño, corriendo por el campo, lleno de sueños e inocencia. El viejo se sintió abrumado por la tristeza, como si el sol, que hasta ese momento había brillado en su jardín, se hubiera ocultado tras las nubes grises.
Javier, la herencia no es solo dinero, es el hogar que hemos construido, son los recuerdos que compartimos. No se trata de poseer, sino de valorar lo que hemos vivido juntos, dijo Federico, tratando de apelar a la razón. Pero su hijo no escuchaba. La rabia y la ambición habían tomado el control de su mente. Se cruzó de brazos, mostrando su desdén. Valorar lo que hemos vivido juntos no me paga las cuentas, viejo. Quiero mi parte, ahora. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Federico, pero se las contuvo. En lugar de llorar, decidió que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por la familia que había intentado mantener unida a toda costa. Sin embargo, la angustia en su pecho crecía, y la soledad que le envolvía en aquel momento era abrumadora. Observaba a su hijo, a quien había amado incondicionalmente, y se daba cuenta de que la avaricia lo había arrastrado a un abismo del que sería difícil salir. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Federico decidió que era el momento de recordar a Javier lo que realmente importaba. Con voz temblorosa, comenzó a relatar la historia de la familia, las raíces que unían a cada generación y cómo su trabajo había construido no solo una casa, sino un hogar lleno de amor y sacrificio. Había tantas anécdotas, tantas enseñanzas. Sin embargo, parecía que cada palabra que salía de sus labios se perdía en el aire, sin que su hijo las escuchara realmente. ¿Recuerdas cuando plantamos juntos los árboles en el jardín, hijo? Eran pequeños y frágiles, pero hoy son robustos y dan sombra a nuestro hogar. Así como esos árboles, nuestra familia también necesita cuidado y amor para crecer, dijo Federico, tratando de tocar la fibra sensible de Javier. Pero el joven lo ignoró. Se giró, mirando por la ventana, su mente en otro lugar. Federico sintió que su corazón se rompía. El tiempo había pasado volando, y su hijo, el mismo que había criado con tanto amor, parecía un extraño. Se preguntó si había fallado como padre, si había hecho lo suficiente para enseñarle los verdaderos valores de la vida. No sé qué ha pasado contigo, Javier. ¿En qué momento te convertiste en alguien tan frío?, preguntó, su voz temblando de dolor. No soy frío, padre, solo soy realista. Así es el mundo hoy, y no voy a quedarme esperando por algo que me pertenece, respondió Javier, casi con desprecio. Federico sintió que la desesperanza lo invadía. La casa que había sido un refugio de amor y calidez se sentía ahora como una prisión helada. En su mente, revisó los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida, desde los días de arduo trabajo en el campo hasta las noches de desvelo para asegurar que su familia tuviera lo necesario. Había dado todo por amor, y ahora ese amor parecía no significar nada para su hijo. A medida que pasaban los días, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Javier continuaba insistiendo en que quería su herencia, y cada conversación terminaba en gritos y reproches. Federico, por su parte, se refugiaba en su mundo, recordando las épocas en las que sus hijos corrían felices por el campo, disfrutando de la simplicidad de la vida en el campo. La risa de Javier se había transformado en un eco distante, y el peso de la ingratitud lo consumía lentamente. Una tarde, mientras Federico estaba en el jardín, decidió refugiarse en la música. Se sentó en un viejo banco de madera y comenzó a tocar su guitarra. Las notas suaves llenaron el aire, evocando recuerdos que parecían flotar en el viento. Recordó los días en que Javier lo escuchaba con atención, los momentos en que se sentaban juntos al atardecer, compartiendo sueños. La música era su único consuelo en aquellos días oscuros. Mientras tocaba, sintió una presencia a su lado. Era Javier, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Crees que eso cambiará algo?, preguntó, casi burlón. Federico dejó de tocar y lo miró con tristeza. Esto es lo único que me queda, hijo. La música ha sido mi compañera en los momentos difíciles. No puedo obligarte a entender, pero puedo seguir amándote, aunque me duela. Javier se alejó, y Federico sintió que toda la tristeza del mundo caía sobre sus hombros. En ese momento decidió que no podría seguir así. No podía permitir que la avaricia y la ingratitud de su hijo lo destruyeran. Debía encontrar una manera de recuperar la esperanza, de restaurar lo que una vez habían sido como familia.
Días después, mientras revisaba algunas viejas cajas en el ático, Federico encontró un viejo diario. Era un cuaderno desgastado que había pertenecido a su padre. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía historias sobre su vida, sobre los sacrificios que había hecho para mantener a su familia unida. Había relatos de amor, de lucha y de esperanza. Al leerlo, una chispa de inspiración encendió su corazón. Decidió que compartiría esas historias con Javier. Tal vez, al entender la historia de su familia, su hijo podría recordar lo que era realmente valioso. Con esta nueva determinación, comenzó a escribir una carta que no solo hablaría de la herencia material, sino de la herencia de amor y valores que había sido transmitida de generación en generación. Federico sabía que era un paso arriesgado, pero sentía que era su última oportunidad. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente por el campo, escribió con todo su corazón, con la esperanza de abrir los ojos de Javier y hacerle ver que lo más importante en la vida no eran las posesiones, sino el amor y el respeto. Si bien la herencia material podía dividir, la herencia de amor siempre uniría. Era un riesgo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La vida sin amor no era vida, y él había luchado demasiado para dejar que la ingratitud de su hijo lo derrumbara. Decidido, guardó la carta en un sobre y la dejó sobre la mesa del comedor, esperando el momento adecuado para dársela a Javier. Al día siguiente, mientras el sol se elevaba en el horizonte, tenía la esperanza de que las palabras que había escrito pudieran tocar el corazón de su hijo, el mismo corazón que había sido una vez puro y lleno de amor. El anciano se quedó en silencio, observando a su hijo con tristeza y una profunda desilusión. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco doloroso. La herencia, ese término que una vez había sido sinónimo de amor, de legado familiar, ahora se había convertido en una demanda fría y dura. Ante el rostro de su hijo, Federico recordó las noches sin dormir, las horas de trabajo en el campo, sus manos callosas que habían cargado el peso de la responsabilidad. «Hijo», comenzó, intentando encontrar las palabras adecuadas, «no hemos hablado de esto antes porque no creo que la herencia sea lo más importante. Lo que realmente importa es la familia, los recuerdos que hemos creado juntos». Javier lo interrumpió con un gesto despectivo. «¿Recuerdos?», replicó, su voz llena de sarcasmo. «Eso no paga las cuentas. Yo necesito dinero ahora. He estado esperando demasiado y no pienso quedarme con los brazos cruzados mientras tú te quedas aquí disfrutando de tu vida, en lugar de hacer algo por mí». Federico sintió que el corazón le palpitaba con dolor. Era difícil comprender cómo su hijo, a quien había amado y enseñado, podía ser tan insensible. «Pero hijo, yo todavía estoy vivo. La casa, los terrenos, todo eso es parte de mí, de mi vida. No puedo simplemente entregarte lo que me ha costado construir», dijo Federico, esforzándose por mantener la serenidad en su voz. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto de impaciencia, tomó su teléfono y mostró a su padre un mensaje que había recibido de la empresa en la que trabajaba, en el que le avisaban de un inminente recorte de personal. «No tengo tiempo para tus historias, papá. Necesito dinero para mis gastos, para mi futuro. Los tiempos han cambiado y tú sigues aferrado a tus recuerdos. Es hora de que dejes de ser egoísta». Las palabras de Javier fueron como cuchillos que cortaban el corazón de Federico. Era el mismo hijo que había llevado en brazos cuando era un bebé, al que había enseñado a montar en bicicleta y a pescar en el río cercano. La nostalgia invadía su ser en ese momento, pero Javier no parecía interesado en esos recuerdos. «Si no me das lo que quiero, no me queda otra opción que buscar a un abogado», agregó, su tono amenazante y frío. Federico sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La casa que había construido con esfuerzo, el hogar lleno de risas y amor, ahora era un campo de batalla entre él y su hijo. Un hijo que había prometido cuidar de él en su vejez y que en ese instante se mostraba como un extraño, un ente lleno de ambición desmedida. Desesperado por encontrar una salida, Federico recordó un viejo cuaderno que había guardado en su escritorio durante años. Era un diario donde anotaba sus pensamientos y anhelos.
En algunas páginas había mencionado la posibilidad de dejar algo más que bienes materiales a su hijo. Tenía un secreto que nunca había compartido. Tal vez era el momento de revelarlo. Javier, hay algo que necesito mostrarte, dijo finalmente, su voz temblando un poco. El joven lo miró con escepticismo. ¿Qué es?, preguntó, cruzando los brazos. Federico se levantó con esfuerzo, su cuerpo cansado por el peso de los años, y se dirigió hacia su escritorio. Sacó el viejo cuaderno, sus manos temblando mientras hojeaba las páginas en busca de la información que había mantenido oculta. «Esto es algo que nunca te he contado», dijo, mientras le entregaba el cuaderno. «Aquí están anotados algunos de mis sueños y los sacrificios que hice por nuestra familia. Pero también hay algo más». Javier tomó el cuaderno, pero su expresión era de desdén. No parecía interesado en las palabras de su padre, solo quería lo que creía que le pertenecía. «¿Qué podría interesarme de tus cuentos de viejos?», murmuró, aunque no pudo evitar pasar la vista por encima de algunas páginas. Federico, sintiendo el rechazo, decidió ser más directo. «En este cuaderno he dejado constancia de una promesa. Al final de mis días, quiero que entiendas el valor de lo que realmente importa. No solo la herencia material, sino el amor de una familia, la historia que hemos creado juntos. Si decides seguir este camino de avaricia, tal vez nunca encuentres la felicidad que buscas». Javier, por un momento, miró a su padre como si comenzara a comprender el peso de sus palabras, pero esa chispa de entendimiento se apagó rápidamente. «Esto es irrelevante». «Lo que necesito es dinero, papá. No me hagas perder el tiempo con tus historias». Federico sintió una punzada de dolor en su pecho. Se dio cuenta de que tenía que actuar de forma diferente si quería que su hijo entendiera el significado de su legado. «¿Y si te dijera que hay algo más que dinero en juego? ¿Algo que podría cambiar tu vida para siempre?», insistió, mirando a Javier a los ojos. El joven frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. «¿A qué te refieres?». Federico tomó un suspiro profundo, recordando un viejo secreto familiar, una herencia que no era de dinero, sino de valores y enseñanzas. «Hay un antiguo terreno, un lugar que he mantenido en secreto. Es un bosque que pertenece a nuestra familia desde hace generaciones. Hay historias de abundancia, de una conexión con la naturaleza que te podría enriquecer más que cualquier cantidad de dinero». «¿Un bosque?». Javier se rió con desdén. «Eso no me sirve de nada». Federico se sintió frustrado, pero se dio cuenta de que estaba en un punto crítico. Debía ser sincero y abrirle los ojos a su hijo. «Escucha, Javier, si sigues por este camino de avaricia, te aseguro que perderás más de lo que ganarás. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones que cultivamos, en el amor que compartimos». Javier, aunque parecía desinteresado, no podía ignorar el tono de seriedad en la voz de su padre. Sin embargo, su ambición seguía siendo su guía. «No necesito tus lecciones. Solo dame lo que quiero o tendré que encontrar a alguien que me lo dé», replicó, su paciencia agotándose. Federico se sintió abrumado. Sabía que la relación con su hijo había llegado a un punto crítico. La única salida que veía era revelar la verdad sobre lo que realmente significaba el legado familiar, pero eso lo llevaría a un camino que podría no gustarle a Javier. «Si insistes en este camino, Javier, te perderás a ti mismo. La vida no se mide por lo que posees, sino por lo que das». Con el corazón en un puño, ambos se miraron con la verdad latente entre ellos. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras las palabras de Federico buscaban abrirse camino en la mente de su hijo. En ese momento, el viejo anciano comprendió que a veces la mayor herencia no es tangible, sino el amor y las lecciones que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, también se dio cuenta de que la decisión final era de su hijo, y que solo él podría decidir si quería abrir su corazón a la verdadera riqueza de la vida. La historia de Federico y Javier estaba lejos de terminar, pero el camino hacia la comprensión y el perdón sería un viaje lleno de dificultades y aprendizajes. Mientras ambos se mantenían en sus posiciones, el destino aguardaba con una lección que ninguno de los dos podía prever. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal.
Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias, acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable. Federico sintió que el aire se le escapaba momentáneamente. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco ensordecedor, y el dolor de la traición se instaló en su corazón. Había pensado que su hijo había madurado, que entendía el valor del esfuerzo y la familia. Pero lo que estaba frente a él era un hombre consumido por la avaricia y la falta de respeto hacia el sacrificio que su padre había hecho a lo largo de los años. «Hijo, no es el momento de hablar de eso», respondió Federico con voz temblorosa, intentando mantener la dignidad ante la inminente tormenta emocional. «Hay tantas cosas que podríamos discutir, tantas cosas que he querido compartir contigo». «No me hables de sentimentalismos», interrumpió Javier, su paciencia agotada. «He trabajado duro para llegar hasta aquí, y tú sigues aferrándote a lo que te pertenece. Necesito mi herencia para invertir, para hacer algo de verdad con mi vida. No puedo esperar más». Federico lo miró, su decepción profunda como un abismo sin fondo. Recordó los días en que Javier era solo un niño, corriendo por el campo, lleno de sueños e inocencia. El viejo se sintió abrumado por la tristeza, como si el sol, que hasta ese momento había brillado en su jardín, se hubiera ocultado tras las nubes grises. «Javier, la herencia no es solo dinero, es el hogar que hemos construido, son los recuerdos que compartimos. No se trata de poseer, sino de valorar lo que hemos vivido juntos», dijo Federico, tratando de apelar a la razón. Pero su hijo no escuchaba. La rabia y la ambición habían tomado el control de su mente. Se cruzó de brazos, mostrando su desdén. «Valorar lo que hemos vivido juntos no me paga las cuentas, viejo. Quiero mi parte, ahora». Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Federico, pero se las contuvo. En lugar de llorar, decidió que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por la familia que había intentado mantener unida a toda costa. Sin embargo, la angustia en su pecho crecía, y la soledad que sentía al ver a su hijo así lo ahogaba. Javier dio la espalda a su padre, caminando hacia la puerta. La fría brisa del exterior hizo que Federico temblara. Sabía que si Javier salía por esa puerta, su relación jamás volvería a ser la misma. Pero no podía retenerlo, no podía obligarlo a entender su perspectiva. La única opción que le quedaba era esperar, confiar en que con el tiempo su hijo encontraría el camino de regreso. Mientras Javier se alejaba, una sensación de impotencia se apoderó de Federico. Miró por la ventana hacia el campo, donde los girasoles seguían girando hacia el sol, ajenos a la tormenta que se desataba en su hogar. Recordó aquellos días en los que trabajaban juntos en la huerta, sembrando las semillas del amor y la paciencia. Se preguntó en qué momento se había perdido todo, en qué instante Javier había dejado de ser su niño soñador para convertirse en un hombre tan distante. La tarde se desvaneció en un suave ocaso, y Federico sintió que el peso de los años caía sobre sus hombros. Se sentó en su viejo sillón, rodeado de recuerdos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de nostalgia. En la mesa, una fotografía de su esposa, quien había partido hacía años, le sonreía desde el pasado, un recordatorio de todo lo que habían construido juntos. El sonido de las puertas y ventanas que cerraban en la casa resonó como un eco de despedida. «Quizás he sido demasiado blando con él», pensó Federico, sintiendo la amarga verdad en su interior. Había creído que educar a Javier en un hogar lleno de amor lo haría entender la importancia de la familia, pero la ambición había nublado su juicio. Finalmente, decidió que no podía dejar que esa situación lo consumiera. Empezó a revisar sus pertenencias en busca de algo que pudiera ofrecerle a Javier como último intento de reconciliación. Entre las cajas del ático encontró una carta que había escrito años atrás, en un momento de profunda reflexión sobre sus sueños y deseos.
Era un testimonio de amor paternal, un recordatorio de todo lo que él había querido transmitirle a su hijo. En la carta, Federico hablaba de la importancia del respeto y de cómo el verdadero valor de la riqueza no radica en lo material, sino en las relaciones que construimos y en los recuerdos que compartimos. Sintió que compartir esta carta podría ser un primer paso hacia la sanación. Con esperanza renovada, decidió que al día siguiente se le entregaría a Javier. Al amanecer, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera iluminar el camino hacia la reconciliación. Federico preparó un desayuno sencillo, pero lleno de amor, para su hijo. Mientras lo hacía, su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Tal vez hoy sea el día en que Javier escuche, se dijo mientras el aroma del café llenaba la casa. Cuando Javier llegó, Federico lo recibió con una sonrisa cálida, pero su hijo parecía ensimismado, con la mirada perdida. El silencio entre ellos era denso, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Después de unos minutos, Federico decidió que era el momento de compartir su carta. «Javier», dijo, su voz un poco temblorosa, «quiero que leas esto. Es algo que he estado guardando durante mucho tiempo». Javier tomó la carta con desdén, pero las palabras de su padre empezaron a calar hondo en su corazón. Mientras leía, su expresión cambió. Las frases que antes le parecían obvias empezaron a resonar en su interior, como un canto lejano que había olvidado. Federico observaba con ansiedad, esperando que su hijo comprendiera el mensaje que había intentado transmitir. La carta hablaba de sacrificio, de sueños perdidos y de la esperanza de que Javier pudiera encontrar su camino sin perder la esencia de lo que realmente importaba. A medida que Javier avanzaba en la lectura, su rostro se tornaba más serio, y por un momento parecía que el tiempo se detenía. Las palabras de su padre empezaron a deshacer la muralla de indiferencia que había construido. Cuando Javier terminó de leer, el silencio se volvió ensordecedor. Miró a su padre con una mezcla de tristeza y confusión. No sabía cómo reagruparse, cómo enfrentar lo que había hecho. La avaricia había transformado su amor en desdén, y ahora, frente a esa carta, se sentía perdido. «No sabía que sentías esto, papá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y la dureza que había llevado consigo comenzó a desvanecerse. Aquel viejo rincón de la casa, lleno de recuerdos y amor, se convirtió en un refugio para sus emociones. «Siempre he querido lo mejor para ti, hijo», respondió Federico, la voz entrecortada por la emoción. «Lo que construimos juntos es más valioso que cualquier herencia material. Espero que algún día entiendas que la familia es lo más importante». Javier asintió, sintiendo que la vida que había llevado había sido un espejismo. Por primera vez se dio cuenta de lo que realmente importaba. La avaricia lo había llevado a un lugar oscuro, y esa carta era una luz que iluminaba su camino de regreso al amor. La conexión que habían perdido comenzó a reencontrarse en ese instante. Ambos sabían que la herencia no se trataba solo de posesiones, sino de momentos compartidos, de historias contadas junto al fuego, de risas en la mesa familiar. Con un abrazo silencioso se prometieron un nuevo comienzo. El sol brillaba con una intensidad renovada, y en el campo los girasoles se mecían suavemente, como si celebraran la reconciliación. Federico y Javier se sentaron juntos a la mesa, compartiendo no solo un desayuno, sino también un futuro lleno de esperanza y amor. El anciano se quedó en silencio, observando a su hijo con tristeza y una profunda desilusión. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco doloroso. La herencia, ese término que una vez había sido sinónimo de amor, de legado familiar, ahora se había convertido en una demanda fría y dura. Ante el rostro de su hijo, Federico recordó las noches sin dormir, las horas de trabajo en el campo, sus manos callosas que habían cargado el peso de la responsabilidad. «Hijo», comenzó, intentando encontrar las palabras adecuadas, «no hemos hablado de esto antes porque
No creo que la herencia sea lo más importante. Lo que realmente importa es la familia, los recuerdos que hemos creado juntos. Javier lo interrumpió con un gesto despectivo. ¿Recuerdos?, replicó, su voz llena de sarcasmo. Eso no paga las cuentas. Yo necesito dinero ahora. He estado esperando demasiado y no pienso quedarme con los brazos cruzados mientras tú te quedas aquí disfrutando de tu vida en lugar de hacer algo por mí. Federico sintió que el corazón le palpitaba con dolor. Era difícil comprender cómo su hijo, a quien había amado y enseñado, podía ser tan insensible. Pero hijo, yo todavía estoy vivo. La casa, los terrenos, todo eso es parte de mí, de mi vida. No puedo simplemente entregarte lo que me ha costado construir, dijo Federico, esforzándose por mantener la serenidad en su voz. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto de impaciencia, tomó su teléfono y mostró a su padre un mensaje que había recibido de la empresa en la que trabajaba, en el que le avisaban de un inminente recorte de personal. No tengo tiempo para tus historias, papá. Necesito dinero para mis gastos, para mi futuro. Los tiempos han cambiado y tú sigues aferrado a tus recuerdos. Es hora de que dejes de ser egoísta. Las palabras de Javier fueron como cuchillos que cortaban el corazón de Federico. Era el mismo hijo que había llevado en brazos cuando era un bebé, al que había enseñado a andar y a hablar. Su mente viajaba a momentos felices, cuando Javier corría por el campo, persiguiendo mariposas y soñando con ser grande. ¿Dónde había quedado ese niño lleno de vida?, se preguntó Federico, mientras la angustia se apoderaba de su pecho. Todo parecía un mal sueño, pero la realidad era implacable. Javier empezó a hablar de sus amigos, de aquellos que, según él, habían heredado grandes fortunas y cómo la vida les sonreía. Era claro que su hijo solo veía el dinero, como si eso fuera lo único que importara. La voz de Javier se hacía más intensa, más exigente, mientras sus ojos se iluminaban con la ambición de lo material. Federico sintió que su espíritu se desgastaba en cada palabra de su hijo. Finalmente, con un suspiro profundo, el anciano tomó una decisión. Sabía que no podía obligar a Javier a entender lo que había construido durante toda su vida, pero también comprendía que debía proteger lo poco que le quedaba de dignidad. Así que, con voz temblorosa, le dijo: «Javier, yo te quiero, pero no puedo darte lo que pides. Todavía tengo sueños y deseos, y la vida es más que una herencia». Javier, furioso, salió de la casa dando un portazo. La puerta resonó en el silencio del hogar, mientras Federico se dejaba caer en una silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La casa, que había sido un hogar lleno de risas y amor, ahora se sentía vacía y fría. Las horas pasaron y la soledad se convirtió en su única compañía. Miró por la ventana, observando el campo que había trabajado toda su vida, donde las flores aún florecían, ajenas a su dolor. Días después, el silencio se rompió con la llegada de una carta. Era de un abogado, informando a Federico que había una audiencia para discutir la herencia. El anciano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía creer que su propio hijo hubiera llevado este asunto a los tribunales. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Federico sabía que esto era un momento de verdad, una oportunidad para que todo se revelara. El día de la audiencia llegó, y Federico se presentó en la sala del tribunal con el corazón en la garganta. Javier ya estaba allí, con una expresión desafiante, como si todo el resultado ya estuviera decidido a su favor. Al comenzar la sesión, el abogado de Javier presentó su caso, argumentando que Federico había estado ocultando propiedades y que su hijo tenía derecho a una parte significativa de ellas. Las palabras de su abogado sonaban vacías para Federico, como ecos lejanos de un pasado que ya no existía. Cuando llegó su turno de hablar, Federico se levantó con la cabeza en alto. Miró a su hijo a los ojos, sintiendo la conexión rota entre ellos. Con voz firme, comenzó a relatar su historia, no solo como un padre que había trabajado arduamente por su familia, sino como un hombre que había vivido por el amor y la esperanza. Habló de las dificultades, de las noches sin dormir y de las decisiones difíciles que había tenido que tomar.
Habló de los sueños que había construido para su hijo, sueños que parecían desvanecerse ante la avaricia. La sala se llenó de un silencio absoluto, mientras las palabras de Federico resonaban en el aire. Se dio cuenta de que no estaba solo. Las personas presentes, incluidos algunos amigos y vecinos, comenzaron a escuchar con atención. La emoción en su voz y la sinceridad de sus palabras hicieron que muchos sintieron un profundo respeto por el anciano. Al finalizar su relato, miró a Javier una vez más, y esta vez vio una chispa de duda en los ojos de su hijo. El juez, con un gesto pensativo, pidió un receso. Durante ese tiempo, Federico sintió que el aire se volvía más ligero. Había hablado desde el corazón, y eso había resonado en los demás. No importaba lo que sucediera a continuación, había encontrado su voz y había defendido su verdad. Al regresar, el juez dictó su veredicto. Javier, sorprendido por la claridad y la fuerza de las palabras de su padre, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. La decisión final fue que, aunque Javier tendría acceso a una parte de la herencia, Federico se quedaría con el hogar y los terrenos, reconociendo el esfuerzo y sacrificio que había hecho durante toda su vida. La justicia fue restaurada de una manera inesperada. Al salir del tribunal, Federico sintió una mezcla de alivio y tristeza. La relación con su hijo estaba rota, pero al menos había preservado su dignidad. Javier, en cambio, se alejó, reflexionando sobre sus acciones. Con el tiempo, comenzó a comprender que el amor y el respeto no se compran ni se venden. A medida que los días pasaban, la familia de Federico comenzó a reconectarse, recordando lo que realmente importaba. El anciano, aunque herido, encontró consuelo en los recuerdos de su vida. Los días se convirtieron en semanas y, con el tiempo, Javier decidió visitar a su padre. Se paró en la puerta, nervioso, pero decidió que era hora de hablar. Federico, al abrir la puerta, lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. En ese momento, ambos entendieron que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, habían dado el primer paso. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. PH, hasta la próxima con otro romance inolvidable.